Pues hoy en el debate de CNN Plus vamos a hablar del concierto de Juanes y otros artistas en Cuba. Queremos saber hasta qué punto un concierto de estas características sirve o no para acercar la libertad, la democracia en la isla, si tiene que buscársele algún fin político o simplemente tiene el fin en sí mismo de hacer pasar un rato agradable a las personas que allí asistieron. La utilización que se ha hecho de este concierto por parte del régimen castrista, también por parte de la oposición. Queremos hablar de todo esto y en el debate de CNN Plus con nuestros dos invitados está con nosotros Guillermo Gortázar, que es presidente de la Fundación Hispano-Cubana y que es abogado. Muchísimas gracias, muy amable por estar aquí, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Y está también con nosotros Maite Rico, que es periodista del diario El País, especialista en temas de Latinoamérica y a la que agradecemos su presencia. Muy amable, Maite, gracias por venir. Gracias a vosotros. La primera cuestión, Guillermo, ¿un concierto de estas características se agota en sí mismo? ¿Tiene una componente política que pueda ser interpretada como algo que ayude a las libertades o como algo que refuerce el régimen? ¿Cuál es su análisis? Bueno, yo creo que, en fin, el régimen intentará, y ha intentado, de hecho Fidel Castro ha hecho un comunicado, una especie de reflexión diciendo que esto demuestra que Cuba es capaz de superar el bloqueo, ese tipo de cuestiones, y hay siempre una utilización política de estos acontecimientos. Yo creo que los conciertos multitudinarios, una situación de cambio, tiene un elemento positivo, que de pronto los concentra no a la llamada de la exaltación de la revolución, sino simplemente de la alegría de vivir, ¿no? Y a mí, fríamente considerado, me parece un acto positivo, el hecho de que se haya celebrado ese concierto. Además, me parece adivinar que vislumbra en un futuro relativamente inmediato o inmediato la posibilidad de que se hagan cosas muy parecidas, pero más abiertamente con la palabra libertad y democracia. Eso es algo que se debe venir y que sugiere que hay algún tipo de movimiento muy pequeño, en esa dirección. Ese es mi punto de vista, que a lo mejor no comparte otra gente en el sentido de que piensan que es que no valía la pena haberlo hecho y tal, pero en fin, yo creo que ha sido un paso más bien en la buena dirección que en la mala dirección. En ese concierto, bueno, hay experiencias, miles de conciertos que han podido servir para ayudar a la democracia. En España los hubo, que en la dictadura, hay otros países en los que conciertos han tenido una capacidad de movilización. Aquí el exilio cubano, o parte del exilio cubano en Miami, ha sido extraordinariamente beligerante contra el concierto. Entendían que era fortalecer a Fidel Castro, incluso han destrozado discos de Juanes. ¿Esta reacción es normal o es quizá excesivamente beligerante? Es normal en un sector muy concreto y yo diría que minoritario ahora mismo del exilio de Miami, al que al régimen ha convenido darle pues mucha publicidad. En general, el exilio, incluso presos políticos ahora mismo en la isla han acogido bien el concierto y ha habido una actitud muy positiva, incluso en general en el exilio en Miami. Evidentemente hay energúmenos que siempre van a dar el número, pero eso no representa para nada la posición del exilio. Yo personalmente creo que el concierto le doy menos alcance que Guillermo. Creo que ha sido un concierto bastante vacuo como su organizador. Es un concierto partido de una premisa falsa, que es lo de la paz entre cubanos, cuando los cubanos no están en guerra, sino que son víctimas de una dictadura de 50 años. Entonces ya es una premisa que no tiene el menor sentido. Ha servido para que millones de personas, o cientos de miles, según las cifras de cubanos, vayan a la Plaza de la Revolución por una vez en su vida de forma voluntaria y sin gritar consignas, lo cual ya es positivo e interesante, pero no creo que vaya a tener más alcance que ese, ¿no? Un simple concierto en el cual Juanes ha logrado una proyección internacional que no hubiera imaginado nunca y ya, no creo que vaya a tener ni más alcance, ni más proyección, ni más influencia en Cuba, ¿no? Miguel Bosé ha dicho que Cuba va a ser distinto después de este concierto, en fin, no lo creo en absoluto, ¿no? La represión va a seguir, la miseria va a seguir y todo va a volver a su cauce. Digamos que para hacer política no valen solo los cauces habituales de hacer política, sino que muchas veces una película o un concierto puede tener un efecto movilizador, para eso que hablaba usted, de la alegría de los sentimientos, ¿no? Que tengan una capacidad de movilizar más a lo mejor que un discurso político o que 20 libros de ensayo. En este sentido, ¿usted cree el que haya habido grupos como Orisa que nunca llevaban 10 años sin actuar en Cuba, el que estemos hablando de ello, puede ser más positivo que negativo? Bueno, yo comparto el punto de vista de Maite, ¿no? En el sentido de que la vida en Cuba es muy dura, la víspera es bastante dura el día del concierto y es igualmente dura el día siguiente, es decir, realmente consecuencias no tienen ninguna, ¿no?
Y yo creo que por mucho que se le dé vueltas al tema, se agota en sí mismo. Lo que hay que hacer es ver un poco cuáles son los problemas reales de los cubanos, que son unos problemas económicos bestiales y brutales y una falta de libertades absolutas, ¿no? Y esos son los temas, y salvo eso, realmente no creo yo que haya mucho más que hablar, porque los temas culturales y de conciertos y todo esto son un acompañamiento que van en paralelo a la evolución que pueda tener Cuba en su momento, ¿no? Pero por lo que respecta a España y en relación a Cuba, que es un poco uno de los elementos que nosotros como Fundación Hispano-Cubana más nos preocupa, tenemos de una manera inminente la revisión de la política común de la Unión Europea hacia Cuba, que ahí sí que me parece que ese es un punto que tiene trascendencia. Es decir, el concierto no le veo trascendencia, pero a esto sí le veo trascendencia. Y en este sentido, el papel de lobby que hace Moratinos en favor del levantamiento de la posición común de la Unión Europea hacia Cuba, este sí que me parece que es un tema de debate y un tema en el que la opinión pública española y la cubana está especialmente, por lo menos la española debe conocerlo y la cubana está especialmente sensibilizada. Ahora hablamos de ello, sí. Sobre el concierto. No. Ahí hablaba usted antes, bueno, Juanes ha dado conciertos en la frontera entre Colombia y Venezuela que pretendía también una idea de hermandad, estuvo en el Parlamento Europeo, vemos una imagen suya cantando, usted es crítica, digamos, con la posición de este cantante, pero bueno, a lo mejor es que se les pide más de lo que se puede pedir. Sí, crítica, en fin, yo lo veo como algo más anodino, bueno, ya es una opinión personal, no es, he dicho vacuo en el sentido de que, en fin, cuando oyes los términos que utiliza de energía positiva y buenas vibras, pues parece que es más bien esa filosofía barata Feng Shui de las revistas del corazón. O sea, a mí es que estas causas, es más bien un cantante en busca de una causa, ¿no? No sé si quiere aspirar a la santidad laica o qué. Hay otros muchos cantantes que tienen sus dedicaciones altruistas, como Shakira, por ejemplo, colombiana también, tiene una fundación de ayuda a los niños, que sí hace un trabajo, yo creo, bastante más práctico que estos conciertos de Juanes, que bien a bien no sé hacia dónde tampoco quieren conducir, ¿no? Bueno, pues sí, un chico con buena voluntad, pero no veo... En el caso del concierto en la frontera entre Venezuela y Colombia, pues tampoco tenía una finalidad, bueno, sí, declarar la paz entre ambas naciones, no había guerra y en todo caso corres el peligro de igualar y poner en el mismo plano a dos actores que están jugando papeles muy distintos. En el caso de Venezuela, Chávez está apoyando a las FARC y Colombia es la agredida, entonces tampoco tenía mucho sentido un concierto, pero bueno, en fin, siempre que a la gente le gusta, en el caso cubano ha movilizado a mucha gente que de otro modo no tendría acceso a un concierto de estas características, es positivo, pero yo no veo que vaya más allá. Si yo conociendo el concierto querría decir una última cosa, lo entre comillas hiriente del concierto es el concepto de paz sin fronteras en un país que no tiene ninguna paz porque todo el mundo está inquieto y además de una... O al revés, porque tiene una paz social excesiva, que es lo que pasa en las dictaduras. Y unas fronteras que son infranqueables. Bueno, la gente que intenta ir, muchos de ellos son devorados por los tiburones. Es decir, si en algún sitio hay fronteras es en Cuba, tanto para entrar como para salir. Y si en algún sitio hay poca paz, desde luego, desde el punto de vista de lo que es una paz en libertad, también decían que había paz en la época del general Franco y muchos decían, bueno, será la de los cementerios o lo que sea. Pero vamos, salvadas las distancias, realmente paz en un país que tiene un hostigamiento de la policía política y unos riesgos de detención como emitas una opinión contra el régimen, la verdad es que ni hay, por un lado no hay ni paz y por otro lado lo que hay es muchas fronteras, ¿no? O sea, la cosa más contradictoria del mundo en cuanto al título y la realidad de Cuba, ¿no? No, y no hay que olvidar tampoco que bueno, se han tenido que plegar a las exigencias concretas del régimen para organizarlo, con lo que ha supuesto de veto a determinados cantantes como Willy Chirino, Pedro Luis Ferrer, el hecho de que Olga Tañón no pudiera cantar ninguna canción de Celia Cruz, es decir, que es un concierto muy en la dinámica, como por otra parte era inevitable. Si quieres hacer algo, tienes un guión que como te salgas de él estás fastidiado, ¿no? No, exactamente. No lo entonces, soportan, no. Ahí hay es quien lo ha interpretado que en algunas canciones hablaba del cambio, queremos sí, el pues cambio, siempre hay como un valor añadido, ¿no? Olga Tañón dijo la palabra exilio, el otro dijo la palabra libertad, Cambio, se quieren ver como pequeños, vamos, es lo mínimo. Yo creo que podían haber ido un poquito más allá, pero bueno, estaba la cosa muy reglamentada, no han querido sacar los pies del tiesto. En la época de la dictadura franquista también había algunas canciones que con una sola palabra, digamos, tenían una capacidad movilizadora, ¿no? Que no se dijera muera Franco, pero sí se daban palabras que servían como una especie de banderín de enganche para una oposición clandestina también, ¿no?
Vamos a ver si tiene más alcance, yo no lo creo. De hecho, creo que hay gente que está haciendo, que se la está jugando todos los días, como los blogueros, y que están intentando movilizar, pero una vez que se vaya Juanes y se ha ido ya toda su troupe, las cosas, la paz va a volver. Bueno, vamos a hablar de la represión. Vamos a hablar de las cosas que ocurren antes, durante y después del concierto, que es la situación en Cuba. A fecha de hoy, ¿usted cree que en Cuba hay un proceso de transición hacia las libertades, que decir esto es puro voluntarismo, que la nueva política de Obama puede ayudar a ese cambio político en la isla? Bueno, yo, en fin, me considero una persona relativamente bien informada de Cuba, porque tenemos comunicación permanente y directa desde la Fundación Hispano-Cubana, y yo he de decir que desde el punto de vista del régimen no hay una, entre comillas, apertura consciente y estratégica dando pasos en esa dirección, más bien al contrario, ¿no? Lo que ocurre es que la sociedad, los blogueros que acabas de citar, el peso de las cosas, la evidencia, la fuerza de la gravedad es de tal naturaleza y de tal importancia después de 50 años de dictadura, que para lo que sirve el concierto es ver que a nada que haya un mínimo resquicio, y ese se va a producir cuando fallezca Fidel Castro, aquello realmente va hacia la libertad de una manera inexorable y a unas velocidades increíbles. No creo que eso esté ni en la mente ni en la capacidad de Raúl Castro, más bien de lo contrario, pero lo que es evidente es que eso se ve venir de una forma impresionante. Sí, yo creo que en Cuba hemos asistido a una gran decepción una vez que asumió Raúl Castro la presidencia, en el sentido de que inició con una serie de promesas y una serie de diagnósticos que parecían certeros, que eran certeros de hecho, pero con los meses se ha visto que no solamente no cumplía esas promesas, sino que ha ido además recortando y dando pasos hacia atrás, ¿no? Evidentemente la presencia de Fidel se hace notar, Raúl tampoco es un tipo aperturista, con lo cual el problema de Cuba son los Castro, y creo también que una vez que desaparezcan los Castro puede producirse una implosión. Pero los Castro es un plural complicado, porque puede ocurrir que muera Fidel Castro, pero que no muera Raúl. O viceversa, que muera Raúl antes. Partiendo de la base de que Fidel Castro no ha muerto nunca, no hay precedente de su muerte, puede morir otro antes que él. Es inmorible, es inmorible. Me gustaría hablar, la posición española en todo este asunto. Antes Guillermo ha sido muy crítico, ha dicho que el ministro de Exteriores Moratinos hace una especie de lobby para cambiar, que no le gusta lo que está haciendo el ministro Moratinos. La posición de España, primero, ¿cuál es? Y segundo, ¿cuál cree usted que debería ser respecto de las libertades en Cuba? Bueno, la posición de España ha sido intentar retomar las relaciones con el régimen que se habían congelado durante la etapa de Aznar. Y esto, bueno, pues rompiendo un poco o modificando la posición de la Unión Europea, había un consenso previo en este sentido, y al retomar esas relaciones implica, entre otras cosas, pues dejar de lado o no contar con la disidencia, ¿no? Yo creo que eso es lo más grave que está ocurriendo. El gobierno te dice que no, que están manteniendo contactos a otro nivel, pero es cierto que, bueno, que el gobierno considera que España tiene que estar presente, que tiene que ser tomada en cuenta, y que la congelación de relaciones no llevaba a ninguna parte. No sé si el actual estado de las cosas lleva a alguna parte tampoco, eso es lo que no sé. Bueno, yo creo que en las relaciones España-Cuba ha habido de todo. Ha habido intentos de buenas relaciones, intentos de frialdad, intentos de buenas relaciones, y siempre los resultados han sido los mismos. Es decir, que nos han tomado el pelo el gobierno de Cuba a los españoles. Lo tomaron a Felipe González. Bueno, Felipe González tuvo una política, digamos, entre comillas, podríamos llamarla de complacencia, de acercamiento, de pensar que por la vía del diálogo y de la cercanía, acordaros de su presencia en aquel famoso cabaret de La Habana, etcétera. Y sin embargo, la situación de la represión, la ausencia de libertades y la ausencia absoluta de diálogo interior fue la tónica. Entonces, en la etapa del presidente Aznar, lo que se hizo fue decir: miren ustedes, nosotros queremos la democracia para Cuba, congelamos, entre comillas, las relaciones con el gobierno, promovemos la posición común y vamos a favorecer en lo posible a la disidencia democrática, pacífica, que quiere un cambio político en la isla.